Es el tema de pasar en serio a lo que es su tema, que es la gestión de los proyectos. Ahí tenemos un micrófono también. Quería comentar contigo lo que estuvimos definiendo en unas reuniones a lo largo del acercamiento que tuvimos de vuelta con APA, con el ALCAM, que es desarrollar para el 2019 una serie de encuentros justamente de lo que están ustedes acá, y generar un núcleo y generar comunicación con respecto a desarrollo de tópicos que sean de utilidad para la industria nacional, la industria paraguaya, de los creadores paraguayos. ¿Cuál es nuestra intención? Desarrollar, bajo un título así muy grandilocuente, pusimos la idea de hacer una carrera de creador musical en Paraguay. ¿Y eso qué implica? Eso implica, bueno, a nadie, como nos estaban diciendo en México, a nadie se le puede enseñar cómo componer. La creatividad es algo que ya viene con cada uno, que ya trae su creatividad y, bueno, y tiene sus ideas para crear. Ahora, lo que sí nos puede servir siempre son las herramientas. ¿Y qué herramientas podemos solicitarle al ALCAM para acercarnos a Paraguay? Pues esas herramientas pueden ser, profesores de armonía, profesores de teoría y solfeo. Nosotros tenemos cada uno en nuestros países, en mayor o menor medida, o uno también puede ser autodidacta y también hace su búsqueda a través de eso. Entonces, que hay otros elementos que yo pienso que son de una importancia mayor aún, ¿verdad? Que son cosas que incluso estábamos hablando con el amigo Rolando Chaparro, que ni en la carrera de música no estamos teniendo todavía, que es el tema de la gestión. La gestión es súper importante, porque yo puedo ser un súper compositor, pero si yo no sé exactamente dónde colocar mis obras, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a ganar el pan de cada día? Entonces estamos viendo los modelos de negocio a los que puede acceder siendo compositor. Uno sabe que pueden componer hoy día, no solamente para hacer mi grupo y toco y salgo y voy a tocar en los bares, no. Yo puedo componer, por ejemplo, para publicidad, puedo componer para películas documentales, para televisión, también para los videojuegos, que es todo un campo que se está abriendo, y se está abriendo muy fuertemente en el Paraguay. Tenemos el caso del gremio de los creadores de videojuegos en Paraguay, que recientemente ganó un premio no me acuerdo si fue en Singapur, en Japón, en una parte del Asia. O sea que realmente, y ni hablar de la industria del cine también, como está de manera emergente surgiendo en Paraguay. Entonces son cosas que se van empujando y son oportunidades, pero esas oportunidades justamente hay que saber conectar con lo que es nuestro ámbito de la música. Entonces, viendo todas esas necesidades, es que me parece súper importante y relevante que podamos empezar a gestionar. ¿Y cómo gestionar? Bueno, uno tiene que empezar a conocer, por ejemplo, que existen concursos de composiciones. Hay concursos de composiciones internacionales a bulto, que hay que saber conectar a lo mejor con las embajadas y con los concursos que ellos pueden, o con las propuestas de festivales internacionales, tal vez que uno tiene a la mano pero no está enterado. También están las posibilidades, ya que mencionamos el tema de viaje y el extranjero, también está la posibilidad de uno conectarse a través de Ibermúsica con diferentes proyectos. A lo mejor estoy diciendo cosas que algunos ya saben, o a lo mejor estoy diciendo cosas que otros todavía no están ni enterados. Entonces, tratar de nivelar un poco también el conocimiento de todos me parece súper importante, porque así nosotros dejamos las oportunidades al alcance de todos. Y obviamente que como en toda industria hay competencia también, ¿verdad? Entonces eso es lo que me parece súper relevante, que podamos igualar, y sobre todo que ahí realmente disparen lo que son los verdaderos talentos en el país. No sé si cómo estamos, amigos de ahí atrás. Falta un tiempito todavía. Ok. Bueno, Bárbara, quiero que si nos puedes contar un poco de lo que es el ALCAM, la experiencia de hace cuánto. Mira, yo creo que para ir avanzando en el tiempo y con respeto a los tiempos de todos ustedes y de nosotros,
Solamente contarles que nosotros como ALCAM, es una alianza latinoamericana de autores y compositores de música, que trabajamos desde México hasta Chile, en los distintos países, con distintos autores y compositores directamente. Creemos que es muy importante este año focalizarnos en dos países en materia formativa, que son Paraguay y Bolivia. Son los dos países donde vamos a trabajar sistemáticamente durante un año, con el fin de entregarles herramientas a ustedes, no solo esta vez, digamos, que venimos, hablamos, nos vamos y no volvemos más, sino que la idea nuestra es venir ahora, en marzo, en julio y en noviembre del próximo año. ¿Con qué fin? Con el fin de ir tratando temas que no solo tienen que ver con la creación artística, sino con el desarrollo del trabajo creativo de ustedes, con las herramientas que pueden tener y cómo ir ampliando el círculo la circulación de las obras de ustedes. Paraguay, al igual que por ejemplo Uruguay y otros países, tienen mercados más pequeños de circulación de obras, digamos. Entonces, estar conectado con otros países, conocer herramientas de otros países, conocer los mercados que hoy en día son los principales, los festivales, los programadores, cómo enfrentar las rondas de negocio, creemos que son vitales para países como los de ustedes. A diferencia de México, a diferencia de Brasil, a diferencia de otros países que tienen industria que es muy fuerte, que se sostienen con ellos mismos casi siempre, o sea, un creador en Brasil, bueno, ustedes me dicen sí, no, yo creo que sí, se puede manejar dentro de su propio mercado nacional. En cambio, por ejemplo, ustedes, nosotros en Chile, Uruguay y otros países necesitamos estar muy conectados con el mundo y necesitamos conocer esas oportunidades para llegar a ellas de la mejor manera. Entonces, ese es el desafío del próximo año, poder hacer 3 módulos distintos con profesores. Lo que hablamos con Gustavo es que como ustedes tienen ya profesores acá de temas más artísticos, es poder invitar experiencias de otros países para que ustedes vayan conociendo y vayan compartiendo, pero además de temas específicos. Entonces, lo que dividimos es más o menos en marzo, vamos a trabajar también no solamente en Asunción, porque nosotros como alianza un principio fundamental es la descentralización. Entonces también vamos a ir a trabajar a alguna ciudad del interior de Paraguay y vamos a empezar con un ciclo que tiene que ver con las herramientas comunicacionales para que ustedes puedan enfrentar sobre todo los pitch en los mercados internacionales. Como ustedes saben, ahí ustedes o los creadores tienen 10 minutos para contar y vender un producto a los programadores, a los que programan festivales, etc. Y para eso hay que estar preparados no solamente con sensaciones que uno puede tener, sino que hay herramientas comunicacionales que te permiten enfrentar esos 10 minutos de la mejor manera. Cómo moverte, cómo mirar, cómo comunicar, la idea clara, etc. Eso va a ser en marzo. Después en julio vamos a trabajar todo el tema digital, de plataformas digitales, no solo, desde cómo subir la música hasta el tema de la difusión por las redes sociales, que no es llegar y subir tu canción, eso no existe. O sea, hay que tener una estrategia, hay que saber cómo hacerlo, hay que saber las distribuidoras digitales, los códigos, etc. Hay un montón de temas que por lo general lo saben algunos y no todos, y ahí vamos otra vez fomentando el desequilibrio del acceso, digamos. Y finalmente tenemos el tema de modelos de negocio. Que con el de modelo de negocio es lo que hablaba Gustavo hace un rato. Queremos trabajar y contarles a ustedes las experiencias de cómo se trabaja música y cine, música, videojuegos, música y publicidad. Entonces, también ahí creemos que es muy importante que durante todo el próximo año podamos trabajar, que ustedes vengan, bueno, si les gusta todos los talleres, vengan, participen y también le cuenten a otros para que también puedan acceder a esta información. Hay mucho lugar acá enfrente para los que están no ahí se parados sientan atrás, acá. acérquense nomás, hay lugar acá enfrente. Que se van a aburrir mucho ahí para... Y lo de hoy día, para contarles mientras logramos conectar el data, que veo que es una cuestión un poco compleja. ¿De qué se trata hoy día? Hoy día lo que nosotros queremos hacer es, trabajar en el tema de elaboración de proyectos, que es un tema que de repente uno dice, pero ¿para qué? ¿Por qué yo? Para eso hay otro, que es muy importante que ustedes sepan elaborar un proyecto y con los pasos y los temas que son proyectos que les puedan permitir también postular a fondos internacionales. Ibermúsica es una alternativa y hay otras más.
o sea, cuando ustedes busquen proyectos internacionales de música, de repente hay ciertos bancos que hacen concursos internacionales, bueno, y así hay otras instancias, y además los proyectos de ustedes acá, porque sé que ustedes también tienen fondos de desarrollo a nivel de gobierno, etcétera. Entonces, queremos empezar con eso, y que además esto les ayude con las herramientas para que ustedes, cuando piensen una idea, la puedan ordenar de una manera que después les va a servir cuando hagan los pitch en los mercados internacionales. Ustedes tienen un mercado ahora en marzo, ¿no? Exactamente, el 28, 29 y 30 de marzo se va a realizar en Paraguay, en Asunción, el MICPI, que va a ser la primera vez, ¿verdad? Que vendría a ser nuestra interpretación local de lo que es el MICSUR, el MICBR que se realizó recientemente en Sao Paulo. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en las mesas de negocios, y que en las mesas de negocios vos podés participar como oferente o como comprador. ¿De qué cosa? De los productos que son economía naranja en nuestro caso, son por ejemplo un show de la nuestra, un show de Cachiporro, un show de Rolando Chaparro, para ofrecer a un festival que es comprador, que es un festival de Colombia o un festival de México. Entonces, en esas mesas, justamente de lo que estábamos hablando, vos al comprador tenés que sentarte como oferente y presentarle tu proyecto en 10 minutos. En esos 10 minutos, si vos no le convenciste de lo que es tu producto, y lastimosamente a los más bohemios les molesta un poco cuando se habla de productos, cuando hablamos por ejemplo de música, de las artes, ¿verdad? De una manera esotérica, no podemos seguir pensando todavía, porque estamos hablando ya de una industria que queremos crear, que es la industria de la música en Paraguay. Entonces, hay que pensar como si esto fuese un producto. Si tu banda, si tu proyecto solista lo pensás como un producto, haces un análisis comercial de eso. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades de tu producto? ¿Y cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas? Vos determinás entonces la mejor manera de vender ese producto, ¿verdad? Por ejemplo, un detalle que parece tan sencillo, pero esta mañana nos estábamos riendo porque vos tenés que definir, bueno, ¿cuál es tu público? ¿Ustedes pensaron alguna vez cuál es el público que ustedes tienen como artistas? ¿A qué rango de edad está dirigido? ¿A qué rango geográfico les parece que va bien dirigido el proyecto de ustedes? Eso es muy importante determinar, porque a un cantautor normalmente vos le preguntás, bueno, ¿y en qué consiste tu música? Y yo compongo para mí. A mí no, si le gusta al público, bien. Pero vos le decís eso a un productor y te pone la cruz, ¿verdad? Porque eso es veneno, porque no, yo compongo para mí, bueno, que vaya a componer para él en su casa, pero a mi festival no lo voy a llevar. Entonces, ese tipo, la forma, es sencillamente un chip, ¿verdad? De la manera como uno piensa y la manera como uno presentaría los proyectos, ¿verdad? Que es la idea. Entonces, es un poco, hay que ponerse un poco el gorro de manager o de empresario muchas veces para empezar a escribir, poner en papel lo que es el proyecto musical de cada uno. Yo creo que podríamos hacer algo para empezar, porque, bueno, si no funciona, voy a tener... ¿Ahí está? Ah, ya, genial. Ahí está, mire, empecemos, si les parece. A mí me gustaría saber quiénes son ustedes también antes de empezar, y si cada uno puede decir su nombre y si es compositor, o sea, autor, compositor, pero breve, o sea, es como para que nos conozcamos y sepamos quiénes estamos acá, y empezamos al tiro, de inmediato con la presentación. ¿Les parece? Porque así, o todos se conocen, llegan una lata, ¿no? Entonces... Mi nombre es Nicolás Janese, toco el teclado y la percusión, y comencé a componer hace unos 2 años, pero también para mí no más, así en la computadora descargué un programa, ¿verdad? Y empecé a componer y subía así a una plataforma musical donde me permitían subir gratis, ¿verdad? Y compartía en mis redes sociales nada más. Y no tengo ningún proyecto así específico, una idea música, o sea, todavía no sé ni qué estilo me gusta. Sí, exactamente, es la búsqueda. En el momento preciso. Así que bienvenido. ¿Tú? Yo soy Silvana Chamorro y yo no compongo, yo canto. Pero me pareció muy interesante la
Yo soy Arturo Sequera, toco la batería, o por lo menos estoy intentando. Y nada, buscando qué estrategias, porque de repente te nacen cosas que pueden llegar un poco más lejos, pero no sabes por dónde comenzar. Hola, yo soy Francisco Vera, soy estudiante de música, violonchelista, okay, y futuro compositor. Bueno, yo soy el señor Canoso, me llamo Rolando Chaparro y compongo desde los 6 años, más o menos, tengo 53 ahora, y estoy empezando mi carrera como músico. No, hace 31 años que soy músico profesional. Soy un poquito viejito. Mi nombre es Franco Emanuel, soy multiinstrumentista, estoy empezando con lo que es el tema de producción que quiero, tengo un proyecto para mi vida, pero todavía no tengo nada definido, como dice, estoy en búsqueda todavía. Me llamo Andrés Robles y estoy iniciando un proyecto con mi amigo, para cantar y producir, y toco la guitarra y la batería. Hola, yo soy Ever Cardoso, vengo de Caguazú y estoy intentando ser músico. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Correa, soy compositor, productor también y me dedico más a la música tropical en Paraguay. Buenas, mi nombre es Hernán Civils, soy estudiante de comedia musical, me encanta componer, toco la guitarra y es como que este taller vino justo a tiempo en mi vida porque yo dije, tengo que dejar de macanear y empezar a pensar en un proyecto serio, y justo así vi la imagen y dije, chale, y vine. Una cosa como media sí, del cielo, sí. Genial. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Rivero, soy baterista de sesión, docente y abogado, en ese orden me parece. Nada, bienvenidos. Yo soy Jorge, soy guitarrista, compositor y vengo para aprender. Hola, yo soy Alejandro Morel, bajista y compositor y vengo a aprender. Soy Roberto Luis Díaz, soy compositor de letra y música, productor musical y ejecutivo. Soy Sebastián Ballena, me dicen Ballena, y canto en un grupo que se llama Cachiporros. No, soy músico y quiero ser compositor también. ¿Qué tal? Yo soy Héctor Roja y soy compositor y tecladista de una banda. Yo soy Domingo Bogado, tengo 15 años, soy multiinstrumentista y estoy comenzando a componer y me interesa la producción musical también. Hola, soy Neri Alvarenga, toco varios instrumentos, hago arreglos musicales para música cristiana y jingles. Buenas tardes, soy Mauricio Fariña, compositor de letras y vocalista. Estoy interesado mucho en lo que es la parte de producción musical y por eso estoy hoy acá. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Fleitas, soy cantante y docente de música, de varias materias teóricas. Buenas, soy Cristian Kettenweil, soy tecladista, pianista y me dedico a la enseñanza musical. También compongo, pero no difundo mis obras. Buenas, soy Alicia Kors, compositora de letras y músicas y me interesa mucho la parte de producción musical y vocalista. Hola, yo soy Wilson Santos, baterista, percusionista, corista y lanzando discos este año, el año que viene, así que interesante el justito. Buenas tardes, yo me llamo Arnaldo Cabrera y estoy tratando de componer y bueno, y me gustaría también cantar a la vez y vine aquí hoy para aprender también más de el tema del arte y la música. Perfecto. Buenas tardes, soy Fernando Garbarino, soy guitarrista, docente del Conservatorio Nacional de Música, arreglador, compositor y vengo a aprender también. Muy buenas tardes a todos, Vivi Talavera, soy cantante, intérprete
Aún no compongo, pero están en proyecto algunas canciones. También vengo a aprender y muy interesada en producción musical. Ariel Aquino, interesado en composición, o sea, tengo varias horas ya voy a ver y un par de proyectos para producir. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Eliano Campo, soy de la ciudad de Ñemby. Soy baterista, percusionista, compositor también, arreglador también, y ahora mismo acabo de recibir profesor superior en música y me gustaría aprender mucho lo que es este mambo. ¿Qué tal? Nelson Marín, compongo, toco con muchos amigos, conocidos. También me encargo de hacer la tapa de los discos de los muchachos. Soy ilustrador y de forma empírica también produje varios grupos, tanto de cover como temas propios, y tengo un disco aquí que me están por registrar, y bueno, esto también como anillo al dedo en su momento. Muchas gracias. Gracias a ti. Soy Sergio, el Brujo Parvex. No tiene nada que ver con el Brujo, simplemente soy cantante, compositor y productor independiente argentino de Córdoba. Hace un tiempo que estoy acá, grabé con The Pomberos y algunos otros trabajos. Participé del MICA del 2015 en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí, ahí en el Centro Cultural. Y conozco los resultados y el trabajo de ese tipo de encuentros con productores y artistas, así que me parece buena la idea de proyectar ese tipo de eventos aquí en Paraguay. Muchas gracias. Hola, yo me llamo H. Esquivel, soy compositor y vengo para aprender. ¿Qué tal? Yo soy Dania Benítez, no soy músico ni canto en la ducha, yo solo vine a acompañarle a mi novio. Buenas tardes, soy Rolando Ferreira, soy de la ciudad de Tomatín, Cordillera, soy guitarrista de oído, tenemos una banda acá con el amigo y vinimos para nutrirnos un poco de ustedes. Perfecto. Te felicito. ¿Cómo están? Yo soy Ismael Villalba, soy de Ciudad del Este. Trabajo como tecladista en un grupo y también ahora estoy incursionando en la parte de producción musical y bueno, vine a aprender ahora con ustedes el tema de la gestión, conectar con el mercado, la industria, en fin, un sinfín de cosas muy interesantes. Gracias. Buenas tardes, yo soy Ángeles, soy profesora de nivel inicial y ya tuve la experiencia de estando en el profesorado de lanzamiento de un disco y esa es mi meta, pero de forma individual. Entonces, cuando vi también el tema del taller me interesó bastante para saber justamente sobre estos temas para lanzar ese proyecto musical, ¿verdad? Dirigido a niños. Ah, qué bien. Buenas tardes, yo soy Alejandro Díaz, soy compositor y guitarrista. Perfecto. Gustavo, creo que él no se presentó. Mi nombre es Alberto Cristaldo, yo trabajo como roadie, stage manager y como productor freelancer audiovisual. Perfecto. Empezamos porque ya... Muchas gracias. Eso es Sidney y él es Geraldo, van a hablar después. ¿Empezamos? Sí, entonces, sí. Ya. Miren, yo también me presento, yo me llamo Bárbara Nach, soy la directora ejecutiva del CAM, pero además de profesión soy periodista y me dedico a la gestión cultural hace mucho tiempo en mi país. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea hoy día? La idea es, yo les pido dos cosas para este taller. Nosotros vamos a estar hasta como las 8, entiendo, 8:30 máximo. Entonces, en este rato, en este espacio de tiempo, les pido sobre todo que abran un poco su mente y su disposición a entender o abrir un poco, porque veo que muchos están con temas de producción musical.
Pero la idea nuestra hoy día es tratar 3 temas que son muy importantes hoy en día para la carrera de cualquier músico, sea de cualquier territorio, tanto en América como en Europa o en otros, en África o en Asia, que tiene que ver con conocer elementos básicos de desarrollo de sus propias ideas y también el tema del derecho de autor. Sidney va a hablar de eso, se va a explayar bastante más, pero es muy importante que ustedes conozcan sus derechos, conozcan cómo proteger su obra y tengan conciencia de que su obra es su trabajo. El día de mañana, con eso, ustedes van a pagar sus cuentas, van a mantener a su familia. Entonces, esto más allá de una cosa artística tiene que ver con un tema laboral. Entonces, desde ahí también les pedimos que miremos el tema del derecho de autor. Cuando toque ese módulo, que por favor pongan atención. Uno dice, oh, derecho, que árido, que no sé qué, pero de verdad que es muy importante que comprendamos la importancia que tiene ese derecho para el trabajo de ustedes, así como para otras personas, el derecho que cuida su legislación, el derecho laboral, etc. Entonces, en esos 3 espacios yo les pido que tengamos la capacidad de abrir la mente y sumemos los conocimientos y los vayamos integrando a lo que ustedes estimen conveniente para su trabajo creativo. Yo les voy a hablar hoy día de cómo elaborar un proyecto, ¿ya? El tema de elaborar un proyecto, por mi experiencia, ¿y por qué lo digo? Porque es importante por cómo está pensada esta presentación. Yo trabajé muchos años en el Ministerio de Cultura de mi país y conocí la elaboración desde la formulación de un proyecto desde un ministerio, luego fui evaluadora de proyectos y hoy en día presento proyectos. Entonces, lo primero y más importante, yo creo que cuando uno se enfrenta a elaborar un proyecto, a participar en un fondo concursable, etc., es tener la disposición a entender de que uno o lo puede ganar o no lo puede ganar. Pero eso no quiere decir que tu proyecto sea malo. Eso es súper importante, porque hay gente que cuando no gana un proyecto dice, ah, ya no sirve de nada, fuera. No, no es eso. A veces las variables, cuando uno evalúa un proyecto, por lo general hay indicaciones que tienen que ver con una política cultural, que tienen que ver con otro tipo de lineamiento, que por eso a veces el proyecto nuestro no queda. Pero un proyecto bien elaborado siempre va a encontrar un lugar donde encontrar un financiamiento. La empresa privada también es una opción, pero uno no puede llegar a una empresa privada así como, mira, tengo una idea. Ya te va a mirar el gerente general y dónde está escrita, cómo la vas a presentar, etcétera. Entonces, justamente hoy día la idea es poder darle los tips, en el fondo, perdón que yo hablo con un poco de chilenismo, modismos chilenos, pero entonces, si ustedes, alguno muy extraño me dicen mamá, les voy a dar como algunos tips y algunas indicaciones para que ustedes puedan elaborar sus proyectos y puedan buscar más información, pero con algo ya de algunas indicaciones generales, ¿ya? Mira, lo primero que todo es cuando un proyecto tiene un ciclo de vida, como todo. Lo primero, el diseño y la formulación. Lo segundo, en la gestión de los recursos, que no solamente son los recursos materiales, sino que son los recursos humanos, los recursos financieros, etc. La producción y ejecución de ese proyecto y finalmente la evaluación del proyecto de lo que hicimos. Que ya lo pasan nada. Cuando nosotros hacemos un proyecto, la primera pregunta que nos tenemos que responder es ¿qué queremos hacer? Y en eso es vital que la respuesta de lo que queremos hacer tiene que ser breve, concisa y muy claro el objetivo o la meta que tú quieres lograr. Cuando, por ejemplo, uno dice, yo quiero, no sé, hacer una itinerancia por el interior de mi país. Ahí está claro lo que tú quieres hacer, pero tú no puedes hacer, quiero hacer una itinerancia, grabar un disco y además, no, ahí ya confuso. Siempre un proyecto tiene que tener metas claras, tiene que ser muy breve y tú tienes que tener una claridad muy específica de qué quieres lograr con esa acción. Esto se los pido que lo tengan siempre muy claro, porque el día que ustedes tengan que hacer un pitch ante los programadores de distintos festivales o mercados, el qué quieren hacer tiene que ser preciso, claro y muy al callo, como decimos nosotros, muy derecho, digamos. Eso es muy importante, eso es lo primero. Entonces la primera pregunta que uno se responde al elaborar un proyecto es ¿qué quiero hacer? La segunda pregunta es
el diagnóstico. ¿Por qué quiero hacer esa acción? Y en el diagnóstico es muy importante tener claro que uno ahí tiene varios puntos. Esto está diseñado como un rompecabezas, porque en verdad cuando uno hace un proyecto es como armar un rompecabezas. O sea, uno empieza con todas las piezas desordenadas y de a poco el qué es la primera pieza que uno pone y después vas armando el resto. Lo primero es que es la definición de la situación a intervenir. O sea, ¿por qué quiero hacer eso? Eso es muy importante. La observación del problema, identificar un problema, también es importante. Y centrarse en posibles soluciones. Es muy importante cuando el por qué es cuando nosotros hacemos un diagnóstico, que cuando ustedes lo ven en los formularios es la justificación. Es vital que ustedes tengan elementos de diagnóstico, y eso quiere decir elementos objetivos, que son informes, estudios, encuestas, algo que justifique lo que ustedes, ¿por qué quieren hacer eso? O sea, no es porque yo quiero, es porque uno ve un problema y ese problema ¿cómo lo demuestra? Con alguna encuesta, con algún estudio. Y también hay otro campo que son estudios subjetivos, que se llaman, que ahí uno puede hacer entrevistas, puede hacer focus group, puede hacer observación de campo, que quiere decir que uno va al lugar y ve lo que falta, etc. Entonces, en la parte de diagnóstico, la justificación, también es muy importante que tengan elementos que respalden el porqué. O sea, no es porque ustedes creen que es bueno, porque ustedes piensan, eso no resulta. Tiene que ser muy claro con documentación o con encuestas, o lo que sea, que demuestre que eso es un problema y por qué existe. Después tenemos el objetivo, el para qué. ¿Para qué yo quiero hacer un proyecto? Y ahí viene la definición de los objetivos generales y de los objetivos específicos. ¿Ya? Después démosle la otra, porque después vamos a centrarnos con ejemplos, porque los objetivos se redactan de ciertas maneras especiales, tienen que tener ciertas características que al final se las voy a comentar. Lo otro importante es tener claro el público objetivo, para quiénes voy a hacer mi proyecto. Y esto también es muy importante en los pitch de los mercados internacionales. Porque cuando tú vas y hablas con un programador, etcétera, tú lo primero que tienes que decir, ¿para quién estás haciendo ese trabajo? ¿Cuál es tu público objetivo? Como tu música, ¿a quién estás dirigiendo esa música? Por ejemplo, hay una banda uruguaya que se llama Distorsión y ellos son metaleros. Y ellos tienen súper claro su campo y saben para quién hacen esa música y trabajan con ese mercado y se conectan con ese mercado en Argentina, en Chile, hacen gira, etc. Entonces, cuando tú haces un proyecto, sea musical, artístico, lo que sea, tienes que saber para quién estás haciendo ese proyecto. Un público determinado, objetivo. Ahí, y también, bueno, en algunos proyectos te piden indicar los beneficiarios directos, que son la gente que tú vas a llegar. Por ejemplo, voy a hacer un recital. Ese teatro tiene una capacidad para 5.000 personas. Ese es tu beneficiario directo. Pero el indirecto es el que lo va a ver por las redes sociales. Entonces también siempre hay que hacer cálculos de los públicos. En varios proyectos te lo piden, ¿ya? Si quieren preguntar algo, me dicen. Después, la otra. La localización. ¿Dónde vamos a hacer el proyecto? Yo con la cara dice, puede sonar obvio lo que estoy diciendo, pero cuando uno está sentado haciendo un proyecto, de verdad que tener estas preguntas ayuda mucho para armar todo el campo de desarrollo. ¿Dónde haremos el proyecto? ¿En qué territorio? ¿Queremos hacerlo en Asunción? ¿Queremos hacerlo en Ciudad del Interior? ¿Queremos llegar a qué países? Por ejemplo, yo quiero ir a hacer una gira a Argentina y al sur de Brasil, por ejemplo, al norte, no sé. Tengo que tener súper claro dónde voy a gestionar ese proyecto, porque también ahí me van las indicaciones de la descripción de mi beneficiario. Entonces, fijan que es como una cadena de cosas. Lo otro importante tiene que ver con las actividades. Y esto es muy importante, porque en general cuando uno hace un proyecto, quizás ustedes no lo van a hacer y se los va a hacer su amigo que es gestor cultural, o su amigo que no tan amigo, pero hay gente que se dedica a hacer proyectos y cobra por hacer esos proyectos, pero ustedes siempre tienen que tener el control de eso.
y saber corregir y saber mirar lo que están haciendo, no dejar todo en manos de un otro. Entonces, en ese sentido, siempre que hagan un proyecto, traten de dedicar el mismo tiempo a la parte de objetivo, de público objetivo, etcétera, que al tema de las actividades y el presupuesto, porque son muy importantes. La coherencia en un proyecto tiene que ser total. Entonces, cuando yo hago un objetivo general, un objetivo específico y las actividades, todas tienen que estar en coherencia total. O sea, cada actividad tiene que reflejar de cómo yo voy a concretar ese objetivo específico que puse en mi proyecto. Entonces, cuando hacemos actividades, son acciones. Por ejemplo, para difundir mi obra, para hacer un recital, voy a pedir recursos para la difusión de esa obra. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en las actividades? Poner, contratar a community manager, contratación de community manager, esa es una actividad. Diseño de piezas gráficas para redes sociales, esa es otra. No se pueden olvidar de ninguna, porque además esas actividades después las tienen que asociar a un presupuesto. Entonces es muy importante que tengan clara la parte de las actividades. Y la pregunta aquí es cómo haremos el proyecto. Ser precisos, tener tiempo e ir paso a paso. Lo que sigue es el cronograma. ¿Cuándo? Esas actividades tienen que tener una definición de tiempo específico en un cronograma. Por lo general los proyectos te tienen un inicio y tienen un fin, que es cuando tú tienes que hacer la rendición final. Entonces tu proyecto tiene que abarcar las actividades desde el comienzo hasta la última. Y siempre tienes que considerar la evaluación del proyecto, por lo que en general la gente no la pone. Y un evaluador dice, bueno, hace la actividad y cuando evalúa lo que hace. Entonces, dentro de las actividades, poner la evaluación al final es muy importante. Y ahí está el cuándo hacemos un proyecto. La actividad asociada a una fecha determinada, todas las acciones tienen su tiempo, facilita una visión global y es una carta de navegación después cuando ustedes estén ejecutando. Cuando reciban los recursos y se ganen el proyecto, créanme que el cronograma pasa a ser lo más importante porque va a ser tu guía y tu orientación total para concretarlo. Después tenemos la que sigue. El equipo de trabajo. Acá, ¿quiénes van a ser parte de este proyecto? Por lo general, nunca son ustedes solos. Siempre hay un equipo que compone ese proyecto, ¿ya? Y ahí tienen que ustedes definir, lo que les sugerimos nosotros es que siempre definan los perfiles y después las personas. Tienen que tener muy claro qué perfil profesional o de oficio quieren que sea parte de ese proyecto. Y después elijan a las personas, no empiecen eligiendo a los amigos, porque uno dice, voy a poner a todos mis amigos acá para que todos ganemos plata en este proyecto, que es lo típico, yo creo que pasa acá, como pasa en Chile, como pasa en todos lados, y uno se olvida de que un proyecto tiene una responsabilidad social también. Entonces es muy importante que ustedes vayan definiendo los perfiles que requieren y después, si sus amigos calzan en esos perfiles, perfecto, pero si no, tienen que buscar los perfiles más adecuados para concretar un proyecto. Luego tenemos, esa es la pregunta, ¿quiénes? Luego tenemos el presupuesto. Y aquí cuando hablamos de presupuesto, nosotros pusimos algunos puntos que son muy importantes. Pusimos los recursos humanos, cuánto van a ganar cada una de las personas que son parte de ese proyecto, los honorarios. Le llaman acá también honorarios, ¿no? ¿Sí? De las personas, lo que ganan las personas. Los recursos humanos, que aquí yo me atrevería a hacer una sugerencia porque una vez a nosotros nos tocó evaluar proyectos de Ibermúsica en el ministerio cuando estábamos. Y nosotros, cuando uno evalúa, se dan cuenta de inmediato cuando la gente cree que ese proyecto es para ganar el sueldo del año. Y a veces ponen mucho dinero en los honorarios y muy poco en los de ejecución del proyecto. Y ese proyecto de por sí ya es como, no, es como sospechoso. Entonces, siempre el equilibrio entre lo que ganan las personas, que es una entrada más que tienen de recursos, pero no la única, y cuánta plata van a ejecutar un proyecto. Eso se nota de inmediato. Entonces, como de verdad, como sugerencia, siempre busquen el equilibrio ahí. Nunca un proyecto con todo en honorario y muy poco de lo otro, porque eso no se financia. O sea, los proyectos no son ofertas laborales, sino que son instancias para concretar ciertas ideas. Otro punto importante son los recursos materiales que van a requerir, los recursos financieros, que es la plata que necesitan,
las formas de pago, es muy importante la rendición de un proyecto. Entonces, cuando ustedes se ganan un proyecto, lean muy bien las indicaciones de ese proyecto de cómo lo tienen que rendir. Por ejemplo, tienen que ser proyectos que necesitan todos los gastos un respaldo. Yo no conozco proyecto que te diga no me traigas nada, gasta la plata como tú quieres, no existe. Entonces, acción que hicieron, boleta, o si hicieron honorarios, si pagaron con factura, pagaron con boleta, todo lo tienen que ir guardando y tener muy ordenado, porque cuando uno rinde un proyecto, ahí empieza otra etapa de problema, que es cuando te rechazan la rendición y te dicen, no, esto no está bien rendido, me tienes que devolver la plata, y ahí ese problema sí que es mayor. Entonces, para evitarse eso, rendir es muy importante y tiene que ser considerado igual como cuando lo hiciste. Lo otro importante es los presupuestos y la transparencia. Aquí sí que yo me imagino que como en mi país, como en todo, el tema de la transparencia es vital. Entonces uno cuando hace un proyecto tiene que tener todo respaldado de cómo ocupó la plata, cómo la gastó, cómo la invirtió, etc. Luego tenemos, el otro es, no, sí ya lo vimos, ¿quién es? Financiamiento, ¿con qué recursos? Ya, yo tengo mi proyecto, por ejemplo, quiero grabar un disco, quiero hacer una itinerancia, etc. ¿Cómo lo voy a financiar? La búsqueda de la fuente de financiamiento. Con el proyecto ya hecho, con el presupuesto de cuánto vas a gastar, cuánto te va a salir ese proyecto, cuál es el valor, empiezas a buscar la fuente. Puede ser la empresa privada, yo no sé acá si es fuerte o no la inversión de los privados en temas culturales, ¿no? Ya. Bueno, en ninguna parte es muy potente, pero hay partes que es más que otras. O fondos públicos, privados, fondos internacionales, o fondos propios, aportes voluntarios, y también en esa búsqueda de recursos cuantificar los aportes bien importantes, porque en general en todos los proyectos internacionales y nacionales te piden aportes voluntarios, que les llaman o propios. Entonces siempre uno tiene que cuantificar su trabajo en horas. Por ejemplo, si un amigo tuyo te dice, no, yo voy a aportar a tu proyecto, ese amigo tuyo tiene un valor por su hora de trabajo. Y eso es cuantificar y eso es un aporte voluntario de tu proyecto. Entonces no es como que las cosas no tienen un valor, digamos. Esos son los aportes voluntarios, los aportes propios. Que no quiere decir que tú pongas dinero de tu bolsillo efectivo, sino que a veces el aporte propio se cuantifica. Por ejemplo, si tú vas a ocupar tus máquinas en tu casa, tu equipo, ese uso tiene un valor y eso también se aproxima. Y sobre todo esto es cuando ustedes enfrentan proyectos que tienen que ver con economía creativa, se pide mucho eso, se pide mucho el tema del aporte voluntario, porque se entiende en la economía creativa que es un negocio, que no es un aporte como el del Estado, como los FONDEC acá, en mi país son los FONDAC, en Chile los FONDAC son la plata que da el Ministerio de Cultura para el desarrollo artístico del país. El Ministerio de Economía da la plata para economía creativa y ahí siempre tiene que haber un valor que pone el que está solicitando ese proyecto. Entonces ahí es muy importante que ustedes cuantifiquen su aporte voluntario. Luego tenemos la evaluación. Bueno, lo que les decía, incluir la etapa de evaluación en un proyecto es vital. O sea, cuando tú te sientas y dices que logré, que no logré, y eso lo plasma, y eso lo haces un informe, y eso siempre se debe apuntar a un proyecto. Después, la que viene. Eso, lo que acabamos de ver, más o menos, yo sé que es un poco denso y cuando uno lo escucha dice ya, listo, ya. Pero yo al final les voy a dar un link donde ustedes van a poder ver esto mismo que les acabo de decir, como en un dibujo, en una infografía, que de verdad que cuando presenten un proyecto y vean esa infografía se van a acordar y van a decir, oye, qué bueno tener una guía que me ayude a hacerlo, pero porque cuando uno va a enfrentar la elaboración de un proyecto es muy confuso. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, todo lo que acabamos de explicarles son todas las etapas para la confección de un proyecto. Estos son algunos puntos importantes a considerar. El primero tiene que ver con
con las estrategias de difusión. Hoy en día casi todos los proyectos te piden qué estrategias comunicacionales vas a ocupar para visibilizar esa inversión que está haciendo o el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Economía o quien sea. Entonces ahí es muy importante preguntarse cómo voy a dar a conocer mi proyecto, qué medios voy a ocupar para difundirlo. Ahí está la confección de piezas gráficas, por ejemplo, las estrategias de difusión en medios tradicionales y plataformas digitales que son distintas. No es lo mismo la difusión de un proyecto a través de redes que a través de prensa tradicional, donde hay que hacer un comunicado de prensa, con que hay que llamar a los periodistas de distintas radios, no sé, diarios, etc. Eso funciona en todas partes igual. Entonces, cuando uno hace una estrategia comunicacional, lo primero que tiene que tener claro es que hay una estrategia de medios tradicionales y hay una estrategia de digital o redes sociales. Y eso siempre inclúyanlo en su proyecto. Porque al final, si yo estoy invirtiendo recursos, quiero saber cuál es mi beneficio. Y el beneficio que tienen ellos es la difusión. Que ese proyecto se sepa, que el Estado o quien sea está apoyando. Pero si ustedes no ponen una estrategia comunicacional, bueno, ¿para qué estoy poniendo la plata? Para que sepa él y sus amigos y su familia. No es razonable, ¿se fijan? Entonces, muy importante la estrategia de difusión en un proyecto cultural. Otro tema importante, muy relevante, es el impacto del proyecto. En casi todos también los proyectos te dicen, bueno, ¿cuál es el impacto? Porque es como, tienen que fijarse que es una inversión. Entonces yo como inversor digo, ya, te estoy poniendo tantos recursos, pero ¿cuál es el impacto? ¿A quién va a llegar ese proyecto? Porque a ti solo y a tus amigos de tu banda o los otros creadores o tu círculo más cercano no es atractivo, sobre todo para una empresa privada. Cuando uno va a hablar con una empresa privada, tiene que tener súper claro el impacto, y el impacto tiene que ver cuántos beneficiarios van a ser con ese proyecto, cuánta gente se va a ver beneficiada. Por ejemplo, si ustedes dicen, yo voy a hacer una gira por 5 ciudades, ¿ya? Entonces ustedes tienen que calcular dónde van a tocar, los espacios, cuánta gente cabe en esos espacios, pero además todo el impacto que van a hacer con la estrategia comunicacional, cuánto van a cubrir de esa población. Si ustedes van a hacer un conversatorio, por ejemplo, cuánta gente puede ir, y todo eso va dando un impacto. El impacto siempre tiene que ser obviamente positivo, o sea que este proyecto va a contribuir, va a llegar, va a convocar, va a difundir. Entonces, en ese sentido es muy importante que consideren el impacto como un elemento fundamental y que siempre tiene que ir más allá de ti y de tu círculo cercano. Otro punto importante son los medios de verificación en el impacto, porque también el papel soporta todo. Yo puedo decir, mira, logré esto, voy a lograr esto, voy a impactar a toda una comunidad, pero ¿cómo lo vas a verificar? Los medios de verificación suenan así como que uno dice, ¿qué es esto? Pero es súper sencillo, es el medio de prueba de que tú vas a lograr ese impacto. Recorte de prensa, foto de cuando fuiste a la radio, acta de asistente, cantidad de entradas que vendiste, siempre una prueba objetiva de que se logró esa expectativa que tú tenías cuando hiciste el impacto del proyecto. Eso es muy importante cuando uno mira el impacto, y las preguntas que uno debiera tener, de las que acabamos de ver como principal puestas acá, es el qué, el por qué y para qué. Cuando visualicen el impacto, vayan a esas respuestas para diseñar el impacto de su proyecto. Luego tenemos la rendición de un proyecto, que también es muy importante, como les decía, el estado de avance, el respaldo de las actividades, el orden de las boletas, el seguir las indicaciones del proyecto y el respaldo de todos los pagos. Perdón que sea tan obsesiva con este tema, pero de verdad que es muy importante. Es muy importante porque siempre hay problemas con la rendición de los proyectos en todos lados. Porque, claro, uno dice, no, mira, en realidad voy a cambiar esta actividad por esta otra, no le avisa a nadie, y después tu supervisor de proyecto dice, bueno, pero si no me avisó, no está autorizado. Entonces, siempre tiene que ir muy de la mano con ese punto de la rendición de un proyecto. Luego nos queda la que viene. La descripción, que ya les expliqué, que tiene que ser conciso, efectivo, fácil de leer, y las preguntas son qué, para qué, quiénes, cómo y cuándo.
muchos proyectos piden que además de todas las estrategias, o sea, todas las preguntas o los ítems que tiene que contestar, uno tiene que describir su proyecto. Y describir el proyecto no es describir la idea del proyecto, es decir, voy a hacer tal cosa en tal tiempo, consta de esta fase y va a llegar a este público. Eso es una descripción de un proyecto. Muchas veces en los proyectos, yo he visto varias veces que no se lee el proyecto completo. Cuando se pide descripción de proyecto, muchas veces los evaluadores leen la descripción del proyecto y eso es fundamental para ver si lo siguen leyendo o no lo siguen leyendo. Entonces es súper importante que la descripción sea breve, concisa y con fundamento, o sea, con cuerpo, como decimos en Chile, que tenga presencia, o sea, que un evaluador diga, oye, interesante acá lo que quiere este gallo, o sea, perdón, esta persona quiere hacer una itinerancia, quiere llegar al público. Entonces en ese sentido es muy importante que la descripción sea buena, bien hecha. Disculpe, gallo en Chile es persona. Acá en el objetivo general hay algunos tips que son bien importantes. Cuando ustedes redacten un objetivo general, lo primero que tienen que responder es ¿qué quiero lograr? Eso es lo primero. ¿Ya? ¿Qué quiero lograr con este proyecto? Tiene que ser una redacción de no más de 3 o 4 líneas. Un objetivo general largo, está mal hecho. Eso es principal. O sea, tiene que ser 3 o 4 líneas, no más. Ahí tiene que estar todo tu proyecto, porque de aquí va a derivar los objetivos específicos, van a derivar las actividades, va a derivar el presupuesto. Entonces el objetivo general tiene que abarcar toda la idea. Y aquí, por ejemplo, otro punto importante es el fin que se persigue y el tipo de verbo que se ocupa. Aquí no es que yo ocupe cualquier verbo, no es que yo quiero escribir la creación de... No, acá se escriben los objetivos generales siempre con verbos en infinitivo. Más fácil, que terminen en ar, ir o er. ¿Ya? Entonces siempre tienen que, no es optativo, no es como yo quiero hacerlo, no. Tienen que ser así, desarrollar, crear, itinerar, grabar, etc. ¿Se fijan? Siempre tiene que empezar un objetivo así. Y lo otro, que tengan un objetivo general. 2 objetivos generales es rarísimo, son 2 proyectos distintos. Entonces eso también es bien importante. Después, más abajo, aquí hay un ejemplo. Les quise poner un ejemplo para ir viendo lo que hemos hablado. Por ejemplo, potenciar, en infinitivo, el desarrollo cultural de los habitantes de la comuna a través de la ejecución de un plan de desarrollo cultural bianual. Es un objetivo general. Sencillo, grande, abarca muchas cosas que después va a describir, que engloba el proyecto después, pero es conciso. Si se fijan ahí tienen 3 líneas, no más. ¿Ya? Otro ejemplo. Puse al tiro los objetivos específicos para que entiendan la lógica. Yo pongo eso arriba, lo que les acabo de leer, y después pongo cómo voy a hacer eso. Y ahí tengo que poner todo lo que yo quiero hacer, todas las actividades, las acciones que yo quiero hacer. En este caso, voy a difundir al interior del municipio la idea fuerza sobre la cultura como factor de desarrollo local, la realización de muestras artísticas y culturales en espacios públicos, la difusión de actividades culturales y creación de público, mejorar la infraestructura, potenciar el trabajo de organizaciones, y diversificar alternativas de financiamiento. Los objetivos específicos no importa que sean 3, 4, 5 y 6. Lo importante es que ustedes, todas las actividades que quieran hacer después, tienen que ir asociadas a un objetivo específico. Se fijan que es como pura coherencia, hago un objetivo general que engloba, lo divido en los pasos de cómo quiero concretar ese proyecto. Después cada uno de esos objetivos tiene que tener las actividades, esas actividades tienen que tener un presupuesto, ese presupuesto tiene que tener un cronograma y tiene que tener medios de verificación. Eso es más o menos, es sencillo, no es tan complejo, pero esa es la lógica para elaborar un proyecto. Otro ejemplo, que es para que vean otra alternativa, que es más largo, esto es de un teatro. Dice, convertir al Teatro Camilo Enríquez en un centro cultural, diversificando su oferta programática, incluyendo además del teatro, espectáculos de danza y conciertos de música,
desplegando estrategias de mediación y formación de audiencia, invirtiendo en el mejoramiento del equipo técnico de la sala para ampliar el repertorio y aumentar la cantidad de público de diferentes intereses y edades, en especial jóvenes de la región metropolitana. Aquí tenemos 6 líneas. ¿Y por qué es más largo? Porque este proyecto tenía muchas actividades asociadas que se querían lograr. No solamente se quería, porque había que explicar por qué lo iba a convertir en un centro cultural. Y eso se logra diciendo, quiero hacer esto a través de o para tal cosa. Es como todo, va todo como encadenado en el fondo. Ahí tienen este, y el objetivo específico. Si se fijan, cada objetivo específico está asociado como a una idea que estaba arriba. Adquirir el equipamiento técnico de iluminación y sonido para mejorar y potenciar el espectáculo, sumar a la programación 2019 ciclos de música, realizar un encuentro de música para escolares que contemple la presentación de bandas, intérpretes musicales. Este es como para el impacto con los jóvenes, que en Chile se pide mucho, y desarrollar campañas de difusión tanto a nivel virtual como tradicional. Si se fijan, estos cuatro puntos abarcan todo el objetivo general, dividido en acciones, en cómo lo voy a hacer. Y esto después, obviamente está, que no lo traje porque ya era muy largo, todas las actividades, ¿ya? Eso es más o menos cómo se redacta un objetivo general y los objetivos específicos. Y estas cosas son como algunos tips que creemos que son muy importantes. Nunca olvidar, leer las bases. Puede sonar obvio, pero de verdad que hay mucha gente que lee lo que quiere leer y no lo que dice las bases. Entonces cuando lean las bases, tómense su tiempo, ráyenlas, verifiquen, porque las bases es lo que, para lo que están dando recursos. Entonces mucha gente dice, no, mi proyecto cabe perfecto aquí porque leyeron 5 líneas y vieron que más o menos tenía. No, las bases son la admisibilidad que llamamos en Chile. Lo que está fuera de las bases queda fuera, y a veces te piden un documento que no pusiste porque no lo leíste, porque se te pasó y quedaste fuera y no podés ni siquiera concursar. Entonces leer las bases es fundamental en un proyecto, y no leer lo que queremos leer lo que dice las bases. Otra cosa importante es la redacción adecuada. Traten de redactar, si no son buenos redactando, traten de ser concisos en sus redacciones. Muchos puntos seguidos, eso es porque cuando empiezan coma, y, por, para, no. Si no, o sea, para eso hay que tener talento de verdad de redacción. Y no todos tenemos esa facilidad. Entonces la redacción tiene que ser sencilla, con claridad lo que quieres transmitir, y yo les sugiero el uso de puntos seguidos, que es muy bueno para cuando uno no maneja tanto el arte de la redacción, pero sí quiere expresar ideas concretas. La redacción es muy importante. Un proyecto mal redactado es un proyecto que no se puede leer, entonces no se puede. Los sueños versus la realidad, eso es súper importante. Un proyecto no puede abarcar todos tus sueños, o sea, tú tienes que elegir qué parte de tu sueño o cómo tú estás planificando tu carrera y qué necesitas ir abarcando por etapas. Quizás la primera etapa es, no sé, les voy a poner un ejemplo, es postular a un magíster en algo en otro país. Bueno, ese es el primer proyecto que uno tiene que tener. Después grabar el disco, o después, no sé, así. No puedes en un proyecto tratar de abarcar todo. Por ejemplo, en Chile había una persona que en un proyecto dijo, yo quiero hacer un registro de todos los escritores de los pueblos originarios de Chile. Y todo así como ya, o sea, ¿cuántos pueblos originarios hay? Te estamos dando 10 millones, que no sé, una cierta cantidad, para abarcar a todos los pueblos originarios de un país. O sea, te fijan, no tiene coherencia ese proyecto. Entonces lo fue achicando hasta que dijo, yo quiero hacer un registro audiovisual de todos los escritores mapuches que viven en las regiones tal y tal. Sí, te alcanzan los 10 millones, lo vas a poder hacer, y ese proyecto ganó, y él hizo su registro, etc. Pero pasó de hacer de todos los pueblos originarios a los mapuches de tal lugar y tal lugar. Entonces eso es sueño versus realidad. La responsabilidad, que es muy importante, la generosidad, pues los proyectos son platas de todos, me imagino que acá también, cuando son de ministerio son de todos.
y es un bien común. En el fondo uno quiere aportar a un bien mayor, digamos, no solo personal, no solo para satisfacer mi necesidad, sino que con esa necesidad mía yo además voy a aportar a la comunidad, además voy a aportar a ciertas personas, etc. Entonces eso es muy importante cuando uno diseña un proyecto. La coherencia total, o sea, un proyecto tiene que ser coherente desde el principio al fin. Si yo lo leo desde las actividades al objetivo general, tiene que tener la misma coherencia que si lo leo del objetivo general a las actividades. Entonces siempre acuérdense, objetivo general lo divido en los pasos, en los objetivos específicos y las actividades. Esa coherencia tiene que ser, y siempre revisen cuando digan, voy a poner esto, ya, pero ¿dónde está? ¿En qué parte cabe? Acá. Entonces ahí lo puedo poner, si no, no. Tiempo para el proyecto, de verdad que solamente la gente muy experta puede hacer un proyecto en una semana o 2. O sea, los proyectos se hacen con tiempo, porque hay que justificar, hay que tener documentación. O sea, de verdad que ojalá haya aquí alguien que sea tan, como decimos en Chile, seco como para hacerlo en una semana, pero en general uno requiere tiempo para hacer un proyecto. O sea, si tienen una idea, empiecen a trabajarla desde ya. O sea, si quieren grabar un disco, si quieren hacer una itinerancia, si quieren llevar... Empiecen a pensar desde ya así. No es como yo quiero hacer esto. No es así. O sea, en la industria de la música, hoy en día, en la economía creativa, etcétera, entonces se necesitan proyectos. ¿Qué quiere hacer uno? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Cómo lo está proyectando en el tiempo? Luego, tiempo para las actividades de presupuesto, rigurosidad en los gastos y transparencia. Eso, y lo último es, creo que esa es la última. Si no, sí, esa es la última. Me demoré media hora. No lo hice tan rápido, pero bueno. No sé si tienen alguna pregunta.